la primera de todo, en una entrevista que hay en YouTube, que hablas sobre tus comienzos de cómo pensar la biodanza para niños y niñas, después de, o sea, creo que fue en el año 76, ¿no? Cuando empezaste a trabajar la biodanza para niños, a pensarla. Entonces nos preguntábamos, ¿qué te impulsó a pensar una biodanza para niños? En primera instancia sería esta la primera pregunta. Ya. Mira, lo primero fue una propuesta de Rolando Toro. Fue así, él me dijo: Cecilia, tú tienes un imán con los niños. ¿Por qué no haces una biodanza para niños? Y a mí me resultó tan lógico, no sé. Te digo que siempre he sido de a poquito, cuidadosa, insegura, te diría. No iba así a hacer las cosas tan rápidamente, siempre pensándolo todo, preparándolo. Y en este caso fue así inmediato, sí. Me resonó tal vez en lo íntimo. De hecho, te digo que después, posteriormente, unos años pasaron, estando en Chile, me pasaron mis hermanos unas cosas mías que habían quedado de mis papás, ¿no? En nuestra casa. Y había unos test vocacionales que nos habían hecho cuando éramos chiquitas en el colegio, en la primaria. Entonces, con curiosidad empecé a mirar y decía, ¿qué es lo que más te gusta? Enseñar a niños. Qué loco, ¿eh? Tendría 6, 7 años. Bueno, creo que esas vocaciones también vienen desde la infancia en ese sentido. Pero bueno, en principio, trabajar con los niños fue experimental, ¿no? Es solo un instante, voy a avisarte. Les cuento que estoy en Madrid, por eso con mucho calor y es la hora del almuerzo, por eso me están preguntando si almuerzo. Pero tranquilas. Bueno, les decía que el trabajo fue en principio intentar poner biodanza de adultos con los niños, ¿no? Por supuesto que inmediatamente vi que ciertos elementos no cabían. Piensen ustedes que biodanza en esa época era fundamentalmente un trabajo sobre la sexualidad. El erotismo, la caricia erótica, entonces todo eso no tenía lugar. Pensé, bueno, los segmentarios, ¿no? Esas cosas más básicas. Y comencé, pero luego fui viendo que el lenguaje tenía que ser otro, la llegada tenía que ser otra, y las consignas, por supuesto, también. Eso ya desde la primera clase, ¿no? Ahora, otra cosa que había pensado en trabajar fue los 4 animales, adaptándolos a los niños. Por ahí partió la cosa. Tenía un grupito de alumnos, de gente que venía a los grupos, que tuvo la confianza de llevar a sus niños. Así es que, y la música que era para los adultos nomás. Y ya desde la primera clase fui viendo que tenía que situarme en el mundo de los niños, imaginar de qué forma yo podría entender, el niño podría entender, o si yo fuera niña, cómo podría entender una consigna compleja, y así. Fue bastante bien, pero por supuesto me abrió todo un mundo de reflexión y de investigación. Así es que rápidamente comencé ya a elaborar ejercicios distintos. Cuando vi que el trabajo con animales para los niños era atractivo, comencé a ver ejercicios con otros animales que pudieran tener contenidos interesantes de ser trabajados. Y así, el descubrimiento, te digo, que sigue hasta ahora, ¿eh? No se detiene.
En esto que comentás que no se detiene, ¿no? En el caso mío, que, a ver, surgió de manera así espontánea y no esperada, ¿no? Esta posibilidad de comenzar a facilitar con niños en la escuela, me encontré como, a ver, no sé si un vacío, Ceci, pero como empecé a buscar posibilidades de redes, posibilidades de material, que me ayudaran, digo, más allá de que yo hice la formación con vos, y que pude hablar con algunas facilitadoras que trabajaban con niños, así como tenemos un despliegue para el adulto, podríamos decir, yo siento, ¿no es cierto?, como una carencia en esta área. ¿Es percepción mía o no sé qué opinión merece desde vos? O por ahí una no llega al alcance y hay mucho material, hay muchas posibilidades y uno no sabe cómo acceder. Que también eso es una duda, porque cuando yo empecé también, que empecé a idear las clases con los pequeños, ahí me fui dando, ¿no es cierto?, cuenta de que no todos los ejercicios los podía hacer, esto de manera gradual, el tipo de música, porque yo veía que algunos de los mismos niños como que me la rechazaban, ¿no? Entonces fue también un aprendizaje junto con ellos. Pero yo siempre, o sea, necesité, ¿no es cierto?, en ese momento como el respaldo, y no lo encontré mucho, ¿no? Más allá que consulté con vos y eso me dio impulso, ¿no? Pero como que necesitaba un respaldo más. ¿Qué nos podés contar de eso hoy, en este momento, en la actualidad? ¿Qué tenemos, qué contamos? Ya, primero, la formación de niños tú la hiciste, Mónica, ¿no? Sí, sí, sí. Ah, ya. Porque ahí yo entrego un montón de material Sí, teórico y toda la música, la descripción de sí, los sí, ejercicios, ya. sí. Ese material que yo te entregué, hay otras personas que hacen formación en niños, pero todas usan mi material. Agregan juegos, Claro. pero es básicamente sí, el enfoque, la visión de la infancia está más bien trabajada en el material que ustedes tienen ahí. Ahora, a mí se me ocurría el otro día, la otra vez dando esta formación, pero estábamos en pandemia todavía, en confinamiento, hacer un encuentro de biodanza para niños. Ajá. Incluso podría ser un encuentro de biodanza para las edades humanas, de niños, adolescentes, adulto mayor, porque son justamente las áreas en las que yo más me he dedicado a trabajar. Estaría bueno organizarlo, eso es un trabajito, pero me gusta esa perspectiva, fundamentalmente para que la gente pudiera mostrar lo que está haciendo, para que pudieran todos aprender de todos, porque ese es el sentido que le veo a un encuentro, no es una cosa de ir ahí a disfrutar, solamente a pasarlo bien, sino compartir saberes. Y hay gente que ha estado trabajando Eso. muchos años. Yo ahora acabo de venir de Roma, de Barcelona, y la gente me viene a decir: Cecilia, estoy trabajando hace tantos años en el colegio con los niños, y me traen su experiencia. Entonces todo eso es riquísimo. Habría que llevarlo adelante, y por ahí. Lo otro es que yo no he terminado de escribir los libros famosos, que no encuentro el tiempo para hacerlo. Entonces ya he escrito muchísimo, mucho. De hecho, los apuntes son muchísimo trabajo. Hay gente que habla de los apuntes como libros ya, pero en realidad son apuntes. He escrito mucho más que lo tengo que recopilar y lanzar. Y todo el mundo me dice los libros, pero nadie sabe que tengo que organizar la escuela, organizar los grupos regulares, corregir los informes, estar todos los días con el WhatsApp, con la gente que se comunica, dar las clases y encima organizar viajes. Entonces, creo que necesito un equipo que me ayude. Bueno, entonces eso sí lo tengo que hacer, porque por ejemplo Carlos escribió un par de libros y en todos lados la gente está usando esos libros.
Así que... Que sos como, a ver, la única referente que conocemos por lo menos acá, y aparte que vos lo iniciaste, ¿no? Entonces tiene todo un marco de, no sé, de importancia, de valor, Sí. que en parte lo esperamos, Ceci. Por ahí esto te ayude como para ahí, como el último empujoncito para que esto que tenés en mano lo puedas ir cerrando, ¿no es cierto? Cierto, Bien, cierto. como regalo a toda la comunidad que te admira, te sigue y valora todo tu trabajo. Y que necesite ese apoyo para trabajar, ¿no es cierto? Claro. Así es que bueno, eso. Yo creo que, bueno, primero los libros y luego encuentros, ¿no? Que posibiliten el intercambio. Eso. Y bueno, ustedes tenían otras preguntas. Sí, ¿te parece, Vane, seguir con la segunda que tiene relación con esto, con el trabajo que has hecho, Ceci, ¿no? De con niños. Sí, vale, te dejo Una Sí, sí. cosita más sobre lo que me llevó al trabajo, ¿no? Viendo los grupos de adultos, viendo las problemáticas de la gente, cada vez se me reforzaba más que el trabajo con niños era imprescindible porque, o sea, en la medida en que lo iba elaborando, ¿no? Para que no llegaran a ser adultos neuróticos. Pero luego fui viendo cuál era la problemática de los niños. Entonces fui intentando entender desde dónde parte la patología. Obviamente hay cosas heredadas, ¿no? Pero fundamentalmente fui viendo que en la primera infancia, en el primer tiempo de vida, se fijan muchos padrones de salud y de enfermedad. Entonces ahí también mi foco se fue hacia ese primer tiempo de vida, y porque siento que si los niños nacieran de otra manera, fueran recibidos de otra manera, creo que nuestra cultura haría un gran cambio, pero un gran cambio. Porque de ese abandono inicial surge, bueno, viene o la muerte de los niños o enfermedades que no las pueden superar, o se arraigan como pueden a la vida y entonces generan a veces conductas psicopáticas que son las que después conocemos y que son las que rigen la cultura. Entonces, por ahí fue mi desarrollo. Primero, simplemente trabajar con los niños. Luego poder entender qué es lo que les pasa. Y lo fui entendiendo, analizando lo que es la primera infancia, o sea, el nacimiento. Eso tiene que ver la segunda pregunta. Redondear. Ah, ¿sí? Sí, Claro, justamente estábamos también con esas dudas, ¿no? Si el trabajo en esa etapa vital, en la infancia, los ejercicios que se proponen son reparadores o son de forma preventiva. Entonces, ¿cuál era, digamos, la intención de la biodanza y de los ejercicios para niños? Si era preventivo o era reparador. Y bueno, creo que nos adelantaste la respuesta, ¿no? Sí, pero en principio la idea fue prevenir la enfermedad de un adulto, pero estando con los chicos, cuando uno siente lo que es el presente, que para el adulto eso se esfuma, esa posibilidad de vivir el presente con intensidad, ¿no? Por eso trabajamos tanto en las vivencias, poder estar en ese instante presente. El chico está en el presente, absolutamente en el presente. Entonces, el reparar es una idea nuestra, una propuesta nuestra, pero el chico no está en esa, está viviendo ahora. Entonces, meterse en ese ahora sería la idea. Encontrar formas de conexión que haga que el niño viva ese ahora, pero bueno, tomando algunos elementos que les podemos transmitir, ¿no? Son conceptos éticos, de solidaridad, de vinculación, de cuidado, de confianza, de poner límites, todo eso. Y entonces la prevención desde el adulto no cabe con el niño, pero sí la podemos hacer. Y el reparar es también fundamental, porque es posible reparar en la infancia.
Mira, yo siempre les digo a los chicos en el grupo de la formación que intenten trabajar con los chicos de 3 años, ¿no?, en el preescolar, que es cuando el trabajo se hace más efectivo, cuando se inicia en ese momento. Porque el chico tiene todas las condiciones de calidez, de receptividad, ¿cierto? Todavía es egocéntrico, le cuesta conectarse en grupo, pero sí necesita a sus pares. Entonces es el momento para iniciar el trabajo. Y hace poquito me mandaban un video, una chica que trabaja con niños, Itziar, que ha sido fundamental en este trabajo, me mandó un video de una niñita de origen africano que estaba en el colegio, un colegio público. Se la veía grande, mucho más grande que las compañeras, pero de la misma edad, con un añito de diferencia. Entonces, ella hizo un ejercicio que era de una caricia a un animalito, algo muy tierno, en que acarician las manitos, la cabecita, los pies. Y la niñita se quedó en el suelo con unos ojos de pavor y comenzó a llorar. Entonces es evidente que esa niñita fue abusada, se veía ahí. Y entonces ella llamó a que los niños, que la ayudó a sentar y que se quedaran mirándolos, pero que los niños se quedaban con ella, que estuvieran ahí con ella. Y los chicos ya muy receptivos se quedaron cerca, le tomaban la manito, decían así. Y de a poquito, no en una, sino en varias sesiones en que ella recibía esa contención así, sin forzarla, y que consiguió ir cerrando los ojitos, ella se fue entregando. Y después se la ve en otro video, abrazando con ternura. O sea, la reparación que se produjo ahí, por supuesto que no es total, pero es algo inmenso, inmenso. Sí, qué maravilla. Y bueno, también chicos que de repente están muy solitos por situaciones familiares y son los compañeritos los que les dan esa noción de contención, le llenan ese vacío interno, ¿no?, esa angustia de muerte que sienten los niños. Así es que, bueno, eso por darte ejemplos un poco más extremos, pero yo creo que la reparación es posible. También con estos chicos que son tan violentos, cuando de repente hay uno que es violento en todo un grupo que no lo es, y cómo el grupo es capaz de mostrarle otras posibilidades de conexión, que no necesita estar dando el golpe por detrás, ¿no? Que él es valioso también, que puede mostrar su fuerza sin necesidad de estar agrediendo gratuitamente. Es decir, un montón de conceptos que uno puede ir emitiendo, pero a través de esos ejercicios tan simplecitos, uno los va transmitiendo con palabras simples y los chicos reciben y comprenden. Entonces es capaz, y lo que pasa es que el cambio es muy rápido, a diferencia del adulto. El adulto necesita mucho tiempo para ir cambiando de poquito. Y con el niño el cambio es más veloz. Entonces, por una parte, la sensación que nosotros nos da es que es muy difícil cambiar todo lo que hay. Que quisiéramos hacer un montón de cosas y no las podemos hacer, ¿ya? Pero por otra parte, lo que tenemos que ponderar es que pequeños cambios tienen una proyección enorme para el futuro. Pequeños cambios. Entonces, valorar siempre esos pequeños cambios en los niños, ¿ya? Y en ese sentido yo siento que el trabajo es muy potente, muy potente. Y ya el hecho de ofrecerles a los niños un espacio sanito, donde, de relaciones sanas, me refiero, entre ellos, potenciadoras, y donde ellos puedan sentirse a gusto, felices, contentos, haciendo lo que les gusta, yo creo que es algo que les queda de por vida. Todos tenemos de alguna manera un recuerdo de algo que fue importante para nosotros en ese sentido. Y si es algo que se proyecta en el tiempo, donde el grupo permanece, bueno, con mayor razón, ¿no?
Bueno, Así, yo veo los dos. muchas gracias por la respuesta, Ceci. La verdad que esclarecedora y también nos abre, al menos a mí me abre también otro abanico de posibilidades en el trabajo Y bajar la ansiedad que muchas veces tenemos, ¿no? Por ahí también eso, ¿no? En cuanto a ejercicio, música o inclusive como pasa o uno percibe, ¿no es cierto? Que los mismos facilitadores dicen que por ahí esto deseo de innovar, ¿no es cierto? Y no nos damos cuenta que en lo simple y en lo cotidiano, como puede ser el ejercicio que muchas veces decimos de caminar, cuánta riqueza sacamos también para la facilitación con el adulto. Sí. Y bueno, por ahí, en esto que ya no nos queda mucho tiempo, Ceci, queríamos como estrujarte en las preguntas, ¿no? En esto que hablabas, lo difícil para el adulto de los cambios, ¿no? Digo, cuando el adulto, y esto te lo preguntamos desde una futura facilitación casi inmediata de nosotros, ¿no? El adulto muchas veces en la sesión son espacios donde nos sentimos cómodos, nos sentimos a gusto, es un espacio que deseamos esas 2 horas en la semana, y porque sentimos el respeto, porque sentimos la escucha del grupo y la contención. Pero ¿qué pasa cuando pasamos de este ambiente que es protector a lo cotidiano, ¿no es cierto? Y que ahí muchas veces chocamos. Entonces, esto porque lo hemos vivido también de manera personal, ¿no es cierto? Cada una que lo fuimos hablando y desglosando, ¿no? Pero, ¿cómo nos ayudarías vos? ¿Qué idea nos podés tirar para poder acompañar al grupo en este paso, ¿no? Que seguramente mucho lo vamos a poder acompañar desde el espacio de relato de vivencia. Ya, tú me estás preguntando con el adulto, ¿no? Sí, con el adulto. Ahora Antes con el déjame adulto. decirte una cosita con respecto a lo anterior, Sí. a esto de los ejercicios, de la necesidad de innovación. Por un lado, yo creo que no es necesario tener así tanta ansiedad de innovación, sino más bien profundizar en lo que hay, sí. Pero por otro, con los niños, yo siento que hay que estar muy, muy, muy receptiva y muy abierta a la creación. No bloquearse en el momento en que aparece la posibilidad de crear un nuevo ejercicio, una nueva posibilidad, una propuesta que en ese momento se te ocurre. Que tú dices, uy, pero aquí lo que se necesita es, o aquí vendría bien tal cosa, o qué maravilla eso que está haciendo este chico, lo voy a proponer para el grupo. Con los niños, mantener siempre abierta, siempre receptiva esa posibilidad de crear. Y los ejercicios que están ahí, yo intenté consignar al máximo, definir todo, pero ¿para qué? Para facilitar la vida a quienes trabajan. Pero siempre les insisto, anímense a crear, ¿ya? Ya, ahora con respecto a esto que me dices tú de los adultos, de cómo eliminar esa barrera entre la sala y el afuera. Yo siento que es algo que, primero que nada, nosotros lo tenemos que tener muy clarito. No ofrecer un espacio burbuja, un espacio perfecto y separado del ambiente. No estar definiendo siempre, porque aquí está lo bueno y allá está lo malo, ¿no? Como quien dice, la vida y esta otro que no es la vida. Entonces, las consignas, cada ejercicio, si lo remitimos a lo que es la vida, si el ejercicio lo damos desde el cotidiano, no lo vamos a estar separando, no vamos a estar generando una realidad ficticia. Entonces, podemos sentir que caminar es algo poderoso, potente, cuando estamos ahí en el grupo con los compañeros, que evidentemente es un grupo que se propuso estar ahí y que están contentos de estar ahí. Pero caminar es proyectarse en la vida, es desplazarse en la vida, es ir hacia lo que nosotros queremos. Nuestro caminar está definido solamente por la depresión, por la rabia, por el no querer ir a lugares que no queremos, o tenemos la posibilidad de caminar hacia eso que queremos.
qué es lo que queremos, ir viendo cada vez más lo que queremos. Y ese querer lo vamos a encontrar en la medida en que disolvemos nuestras tensiones y encontramos nuestro querer, ¿no es cierto? Entonces, todo asociado y todo vinculado hacia lo que es nuestra vida, hacia lo cotidiano, hacia sin cosas rimbombantes, sin ejercicios diferentes de la vida. Yo creo que por ahí que va la disolución de esa, y además el hecho de poner en práctica. Bueno, ¿y cómo está yendo esto que sentiste de poner límites? ¿Lo estás haciendo? ¿Te Como ir animas a hacerlo? chequeándolo, chequearlo en la sesión El siguiente, relato a de eso te vivencias, referís. claro, claro. Sí, El ¿esto relato de sería en vivencias. parte de relatorio, Ceci? Parte en el relato de vivencias, exactamente. Bien, Sí. Y en nuestras consignas durante los ejercicios, bien. como propuestas. Buenísimo, bueno. Bueno, quedan muy poquitos minutos para hacer el cierre y ahí en parte nos fuiste respondiendo esta última pregunta que nos quedó. Desde esta formación en biodanza con niños, con adolescentes, con adultos, si existe en Argentina algún espacio, alguna red de intercambio en cuanto a la utilización de la música, en cómo plantear los ejercicios y el rol del facilitador en diferentes grupos. ¿Existe eso hoy? ¿Hay una red de intercambio? No, No. yo que yo sepa. Además, porque ha habido gente que empezó a hacer la formación de niños autorizada por Rolando y yo no tengo, me voy enterando quiénes son esas personas de a poco. Ah, no. No No hay tengo, registro, digamos, de un grupo no. que sepa quiénes son los que hacen. Entonces yo creo que hacer encuentros vinculados específicamente a esta área, a estas tres áreas, sería fundamental para eso, para mantenernos en vigencia, ¿no? Y poder comunicar los saberes, compartirlos. Sí, sí, sería muy importante y muy rico también para esto, para las que estamos formándonos y las que surgen estos intereses y poder expandir, además del uso de la creatividad, como les decías recién, la creatividad y la innovación, poder tener como el aval de a quién poder referenciarlos, ¿no? Exacto, Vamos a exacto. vos, ¿no? A referenciarnos, pero en donde que hay tantas personas también que están haciendo la formación y que estaría buenísimo que exista ese espacio de intercambio. Sí, fíjate, se hace cada vez más necesario. Sí, Y bien. sí. Bueno, yo hablé con una Bueno, persona para ver entonces, si quería organizarlo, un primer encuentro, y bueno, no tengo respuesta todavía porque es un trabajo inmenso, pero bueno, vamos a ver. bueno, impulsar a eso. Por lo menos el foco está puesto. Buenísimo. Bueno, Ceci, agradecerte inmensamente este tiempo, el que estuvieras acá disponible para nosotras en resolver estas preguntas con las respuestas que nos has podido dar. También nos deja otras preguntas, creo, para seguir Sí, trabajándolo. totalmente, sí. Eso es lo más Sí. rico, creo que, de la entrevista. Así que, bueno, de mi parte, abrazarte por acá también y agradecerte infinitas por todo lo que nos brindaste. Gracias a ustedes, chicas, y les deseo lo mejor en este momento tan bonito de sus vidas.